Argentina es un país lleno de misterios, donde las leyendas parecen surgir de cada rincón, alimentadas por la imaginación y el temor colectivo. Estas historias, transmitidas de generación en generación, han tejido un manto cultural que mezcla lo real con lo sobrenatural, envolviendo a quienes las escuchan en una atmósfera única, casi mágica. Algunas de estas narraciones son tan estremecedoras que se quedan grabadas en la memoria, dejando una sensación de inquietud que persiste mucho después de haberlas oído. Este hombre, acostumbrado a las largas jornadas y al silencio de la noche, se enfrentó a un suceso que cambiaría su vida para siempre. A medida que avanzaba por la carretera, bajo la lluvia torrencial y la oscuridad abrumadora, no podía imaginar que estaba a punto de encontrarse con algo más allá de toda lógica o explicación. Prepárate para adentrarte en esta historia real, donde lo cotidiano se transforma en un escenario aterrador y donde las leyendas cobran vida. La Ruta 9 no solo conecta destinos en el mapa, también guarda secretos que desdibujan los límites entre el mundo que conocemos y aquello que tememos. La historia nos transporta a un periodo oscuro en Argentina, la época del golpe militar. En esos años, el país estaba marcado por un clima de tensión y control constante. Las rutas principales, como la emblemática Ruta 9, estaban vigiladas por puestos militares en cada acceso. Los viajes, especialmente de noche, adquirían un tinte inquietante, no solo por el peligro de los controles, sino también por el silencio y la soledad que envolvía. Loreto, una pequeña localidad en la provincia de Santiago del Estero, se convierte en el punto de partida de esta inquietante experiencia. Desde allí, el camionero emprendió su trayecto hacia Santa Fe, un viaje que, en teoría, debería haber sido rutinario. Sin embargo, la Ruta 9, con su extensión interminable y su fama de ser escenario de accidentes y eventos inexplicables, ya tenía una reputación que la hacía temida por mucho. El contexto de esta historia combina el peso de un periodo histórico turbulento con el misterio que siempre ha envuelto a ciertos lugares en el imaginario colectivo. En esas noches donde la lluvia y la oscuridad eran compañeras constantes, las fronteras entre lo real y lo desconocido parecían difuminarse, preparando el terreno para algo mucho más aterrador que cualquier control militar. La noche se tornó aún más amenazante cuando una tormenta torrencial comenzó a descargar su furia sobre la Ruta 9. Las gotas golpeaban el parabrisas con tal intensidad que apenas se podía ver unos metros adelante más. El camionero, consciente del peligro de continuar manejando en esas condiciones, decidió reducir la velocidad y buscar un lugar seguro para detenerse. Finalmente, encontró un tramo de banquina lo suficientemente ancho para estacionar su camión. Allí, con las balizas encendidas y el motor apagado, esperaba pacientemente que la lluvia cediera. El sonido de la lluvia y el viento llenaba el aire, mientras la penumbra del entorno lo envolvía. De pronto, algo llamó su atención. Cerca del camión, un árbol grande se alzaba como una figura solitaria contra la oscuridad. Algo en una de sus ramas se movía de manera extraña, balanceándose con el viento. Al principio, parecía solo una tela negra, tal vez un pedazo de plástico arrastrado por la tormenta. Pero había algo inquietante en la forma en que ondeaba, casi como si tuviera vida propia. Intrigado y algo perturbado, el camionero subió las luces altas del vehículo para ver con más claridad. Lo que iluminó esa luz le hizo detener la respiración. No era un pedazo de tela, sino una figura humana. Una mujer, agachada en cuclillas sobre la rama, parecía estar observándola. La tela negra era parte de su ropa, y su presencia, en medio de esa tormenta y en un lugar tan remoto, era más que desconcertante. El camionero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en su interior le decía que esa figura no pertenece a este mundo. Y aunque aún no lo sabía, ese sería el primer acto de una experiencia que lo marcaría para siempre. La luz alta del camión iluminó completamente a la figura, revelando una visión que heló la sangre del camionero.
Era una mujer. Su ropa, desgarrada y negra, se movía como si estuviera viva bajo el azote del viento. Pero lo más aterrador era su rostro. No tenía ojos, solo dos cuencas negras que parecían absorber la luz. Su piel, pálida y pegada a los huesos, le daba un aspecto cadavérico, como si la muerte misma se hubiera manifestado en aquella noche de tormenta. Por un instante que pareció eterno, la mujer permaneció inmóvil, observándola desde la rama del árbol. Luego, de un salto ágil y antinatural, descendió al suelo y comenzó a avanzar hacia el camión. Su andar era errático, casi como si flotara, y cada paso que parecía venir acompañado de una ráfaga de viento que hacía crujir las ramas cercanas. El camionero, paralizado por el miedo, apenas podía moverse. Su mente luchaba por encontrar una explicación racional, pero no había ninguna. Lo único que podía hacer era asegurarse de que las puertas estuvieran bien cerradas. Mientras la figura se acercaba, el camionero logró distinguir más detalles. Sus manos eran huesudas, con uñas largas y afiladas, y su sonrisa, si es que se podía llamar así, era un rictus antinatural que parecía burlarse de su terror. Fue entonces cuando su instinto de supervivencia tomó el control. Subió el motor del camión con manos temblorosas, pisó el acelerador al fondo y salió disparado de aquel lugar. El retrovisor le mostró por un momento la silueta de la mujer, que parecía quedarse atrás mientras el camión ganaba velocidad. Sin embargo, la sensación de que algo oscuro e inexplicable estaba ocurriendo no desapareció. Aunque el camionero había dejado el árbol y la figura atrás, su corazón seguía latiendo con fuerza, y el miedo que lo invadía no era solo por lo que había visto, sino por un presentimiento. Aquella experiencia aún no había terminado. El camionero aceleraba a toda velocidad, tratando de dejar atrás el horror que había presenciado. La tormenta, aunque había amainado, seguía dejando el camino resbaladizo y envuelto en penumbras. Cada kilómetro recorrido parecía insuficiente para escapar del escalofrío que le recorría el cuerpo. Sin embargo, lo que estaba por suceder haría que aquel primer encuentro pareciera solo el inicio de una pesadilla mucho más profunda. De repente, en medio del rugido del motor y el latir frenético de su corazón, una voz se hizo presente. Era suave, casi un susurro, pero inconfundible. Lo llamaba por su nombre, Carlos. El sonido provenía de la cabina trasera del camión, donde solía descansar en viajes largos. Carlos sintió como el terror lo paralizaba de nuevo. No había forma de que alguien estuviera ahí. Pero, incapaz de ignorarlo, giró lentamente la cabeza para mirar hacia atrás. Allí estaba. La mujer demacrada que había visto bajo el árbol ahora estaba dentro del camión. Sus ojos inexistentes parecían mirarlo directamente, y su risa, baja y perturbadora, llenó el espacio reducido de la cabina. Su piel, aún más aterradora bajo la tenue luz del tablero, parecía brillar con un matiz antinatural. Carlos apenas podía respirar. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Qué quería de él? Antes de que pudiera reaccionar, la mujer extendió una mano huesuda y fría, posándola con fuerza sobre su hombro. El tacto fue como el hielo, pero el dolor que sentía era tan real como si alguien le estuviera clavando garras. En un intento desesperado por liberarse, Carlos forcejeó, moviéndose de manera brusca y errática. El camión empezó a tambalearse, y en cuestión de segundos, perdió el control. El vehículo se salió del camino, derrapó en el barro y terminó volcando con un estruendo ensordecedor. La cabina quedó de lado, y el camionero, aturdido y herido, sintió como el mundo se volvía un caos de sonidos y movimientos. Todo quedó en silencio por un momento, roto solo por el golpeteo de la lluvia y el pitido constante de sus oídos. Cuando recuperó algo de conciencia, miró hacia el lado del acompañante. Allí, por la ventana rota, la mujer lo observaba con una intensidad aterradora. Su rostro estaba aún más cerca, y una sonrisa torcida se dibujaba en sus labios.
Carlos cerró los ojos con fuerza y, entre lágrimas de impotencia, empezó a rezar, aferrándose a las palabras de un Padre Nuestro como su única esperanza. Al llegar a la palabra amén, la presencia desapareció, como si el aire se hubiera limpiado de su esencia maligna. Pero el impacto de aquella experiencia no se desvanecería tan fácilmente. Lo que había enfrentado no era un sueño ni una simple ilusión, era algo real, algo que desafiaba toda explicación y que marcaría su vida para siempre. El silencio tras el vuelco del camión fue roto por el sonido distante de sirenas. Carlos, herido y atrapado, apenas podía moverse. La mezcla de dolor físico y terror lo mantenía en un estado de shock. Al poco tiempo, una camioneta llegó al lugar, y dos hombres descendieron rápidamente con linternas en mano, gritando si había alguien con vida. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Carlos logró emitir un débil grito de auxilio. Los rescatistas se acercaron al camión y, tras verificar que seguía con vida, comenzaron a asistirlo. Uno de ellos corrió a pedir refuerzos en el puesto militar más cercano, mientras el otro permanecía a su lado, intentando tranquilizarlo. Sin embargo, la expresión de Carlos reflejaba algo más que dolor físico, era el rostro de alguien que había enfrentado lo inexplicable. Poco después, 4 militares llegaron al lugar junto con el rescatista que había ido por ayuda. Tras practicarle los primeros auxilios, uno de los soldados le preguntó qué había ocurrido. Al principio, Carlos titubeó, temiendo ser tomado por loco. Pero el peso de lo vivido y la insistencia de los presentes lo llevaron a relatar la verdad. Con voz quebrada, describió a la mujer demacrada y cómo ella había aparecido dentro de su camión, causando el accidente. Para su sorpresa, uno de los soldados compartió un testimonio que dejó a todos helados. Horas antes, una pareja que había pasado por el mismo control militar relató haber visto a una mujer en medio de la carretera. Según ellos, la figura apareció de la nada, obligándolos a esquivarla bruscamente. Apenas 1 metro después, su auto comenzó a fallar inexplicablemente hasta detenerse por completo. Aunque lograron reiniciar el vehículo, el miedo los había acompañado el resto del camino. Mientras Carlos procesaba esta revelación, un grito desgarrador interrumpió la conversación. Provenía de un lugar cercano, a unos 30 metros entre los matorrales. Los presentes apuntaron con reflectores hacia la dirección del sonido, y lo que vieron los dejaron sin aliento, una figura encorvada y demacrada, la misma mujer que Carlos había descrito, estaba allí, mirándolas desde la oscuridad. Su cuerpo parecía torcido de forma antinatural, y su presencia emanaba una sensación de amenaza palpable. Cuando las luces la iluminaron, la mujer emitió un grito más fuerte y comenzó a correr hacia los matorrales, desapareciendo entre ellos como si se desvaneciera en la misma noche. Todos quedaron en un silencio absoluto, incapaces de procesar lo que habían presenciado. Tanto los militares como los rescatistas, hombres acostumbrados a situaciones extremas, estaban completamente atónitos. Aquella figura no era una simple alucinación ni una invención del camionero. Era real, y su aparición confirmó que la Ruta 9 guardaba algo mucho más oscuro de lo que cualquiera podría imaginar. El suceso vivido por Carlos dejó profundas cicatrices, tanto físicas como emocionales. Aunque sobrevivió al accidente, el recuerdo de aquella mujer demacrada lo persiguió mucho más allá de esa noche fatídica. Cada detalle de su rostro sin ojos, su risa burlona y el frío tacto de su mano quedaron grabados en su memoria como una sombra imposible de disipar. Desde entonces, Carlos jamás volvió a viajar solo de noche, y cada vez que transitaba una ruta desolada, un escalofrío recorría su espalda, recordándole lo vulnerable que se había sentido en aquel momento. El impacto psicológico del evento fue innegable. A pesar de los intentos por racionalizar lo sucedido, las preguntas seguían sin respuesta. ¿Qué era esa entidad? ¿Por qué apareció justo en ese tramo de la Ruta 9? Y, sobre todo, ¿cuántas personas más habrían encontrado a esa mujer antes de él, tal vez con consecuencias aún más trágicas?
Entre los rescatistas y los militares comenzaron a surgir teorías. Algunos creían que podría tratarse de un espíritu errante, una víctima de algún accidente fatal en esa carretera, condenada a vagar entre los vehículos como un eco de su tragedia. Otros hablaban de leyendas antiguas, historias de mujeres espectrales asociadas a lugares de muerte y desolación. Incluso hubo quienes sugirieron que esta entidad podría ser responsable de los numerosos accidentes inexplicables que ocurrieron en la Ruta 9, reforzando su siniestra reputación. Para Carlos, ninguna de estas explicaciones traía consuelo. Lo único cierto para él era que había experimentado algo que desafiaba toda lógica. Aunque había sobrevivido, algo dentro de él había cambiado para siempre. La experiencia le enseñó que el peligro en las rutas no siempre viene de los baches o los desvíos. A veces, lo más aterrador es aquello que no podemos ver venir ni comprender. La reflexión final de Carlos, y de quienes escucharon su historia, era clara: viajar solo de noche puede ser más que una simple prueba de resistencia y soledad, puede convertirse en un enfrentamiento con lo desconocido. La Ruta 9, con su fama oscura y sus relatos inquietantes, sigue siendo un recordatorio de que hay lugares donde el mundo real y el sobrenatural parecen coexistir, dejando a quienes se cruzan con ellos marcados para siempre. El relato de Carlos no es solo una historia más en el vasto repertorio de leyendas urbanas argentinas, es una muestra de cómo estas narrativas se entrelazan con experiencias reales, creando un puente entre lo tangible y lo inexplicable. En un país donde las leyendas han sido contadas de generación en generación, cada relato lleva consigo un fragmento de misterio, temor y, sobre todo, una advertencia implícita. Hay fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión. Las experiencias como la de Carlos nos recuerdan la importancia de compartir y preservar estas historias. Más allá del miedo que generan, son un reflejo de nuestra cultura, nuestras creencias y nuestros miedos colectivos. Relatos como este no solo se estremecen, sino que también unen a quienes los escuchan, despertando un interés común por lo desconocido. Así como Carlos decidió contar lo que vivió, quizás por la necesidad de liberarse del peso de ese recuerdo, también es nuestra responsabilidad mantener vivas estas narraciones. Escucharlas, compartirlas y pasarles a las nuevas generaciones no solo ayuda a mantener la tradición oral, sino que también refuerza nuestra conexión con lo que significa ser humano, el deseo de comprender lo incomprensible. Y ahora, la invitación queda abierta: si alguna vez has vivido algo similar o conoces una historia que erice la piel, no dudes en compartirla. Al hacerlo, no solo conserva un fragmento de nuestro folclore, sino que contribuyes a esa eterna conversación entre el mundo real y el mundo de lo desconocido. Porque, en el fondo, todos llevamos dentro esa curiosidad por los secretos que la noche y el silencio guardan con tanto recelo. En el siglo XVIII, los ingleses hicieron 2 expediciones militares a Buenos Aires, ya que el avance tecnológico dado por la revolución industrial en Inglaterra, hizo que necesitaran buena materia prima, y fueron atraídos por Buenos Aires. Y así, creando el primer conflicto entre Argentina e Inglaterra. Años más tarde, en 1982, ocurrió la Guerra de Malvinas, Argentina contra Reino Unido. Argentina quiso recuperar la soberanía de su territorio. Argentina casi ganó esa guerra, pero Gran Bretaña tuvo a su favor más artillería y fuerzas armadas. Luego de que Argentina perdiera, hubo tregua entre Argentina y Reino Unido. Mientras tanto, hoy, en la ciudad de Buenos Aires. Hace una semana, en Argentina, más específico, en Buenos Aires, han ocurrido ataques aéreos a bases militares, las cuales eran las que tenían más artillería, o fuerza aérea. Los ataques ocurrieron en toda la provincia, y en provincias limítrofes que se atrevieron a interferir en el ataque. Esto dejó una cantidad no definida de bajas, tanto de parte de personal militar, como de civiles. Los ataques vinieron de parte de Inglaterra como una advertencia para entregar el territorio argentino.
Al parecer no se conformaron con arrebatarnos las Islas Malvinas hace años, sino que al parecer buscan quitarnos a la fuerza todo el territorio argentino. Este es mi último día de reportera, debido a la situación. Y si algún político o ciudadano inglés ve esto, quería que sepan que las Malvinas, al igual que todo el territorio que están tratando de arrebatarnos, fue, es, y siempre será argentino. Me encontraba en un centro comercial, en medio de un disturbio, tratando de recolectar algunos suministros, los cuales iban escaseando debido a que todas las personas que estaban aquí también saqueaban el centro comercial. No por vandalismo, sino porque las personas dejaban de lado todo lo que tenía que ver con electrodomésticos, o cosas materiales, para llevarse cosas comestibles. Iba corriendo por los pasillos buscando cualquier cosa que sea útil, o comestible. Mientras que, en el cielo, la Fuerza Aérea Argentina defendía su país de los ingleses, pero como fueron destruidas muchas bases militares, los ingleses tenían la ventaja de ser superiores en número de fuerza aérea. Desde aquí dentro del centro comercial, se oían los aviones batallando. Las explosiones se oían más cerca, cada vez así que decidí huir del lugar. Pero para mi mala suerte, todo el lugar estaba lleno de gente, y todos decidieron hacer lo mismo, haciendo que bloqueen la entrada. Luego de eso, la gente se empezó a pelear, impulsados por su instinto de supervivencia, y las ganas de irse de ahí, antes de que pase lo peor. Unos instantes después, una explosión ocurrió al otro lado del centro comercial, haciendo que todos dejen de golpearse, y se apresuren en salir del lugar. Yo ya estaba afuera corriendo rápidamente con mis 2 bolsas hacia mi auto, el cual estaba en el estacionamiento del centro comercial. Las explosiones y los disturbios me estaban aturdiendo, pero no me iba a detener, ya que, una vez más, mi cuerpo era impulsado por el instinto de supervivencia. Llegué a mi auto, y saqué la llave. Alto, dame las bolsas ahora. 2 hombres en una moto me detuvieron, y uno de ellos me apuntaba con una pistola, mientras su cara reflejaba una mirada de nervios. Dije que me des las bolsas, no me hagas repetírtelo, o te mato aquí mismo. Le entregué las bolsas. Fue algo estúpido, pero en estas situaciones, la gente hasta mataría si es que eso le garantiza la supervivencia. Lo siento. Los 2 tipos aceleraron, y se fueron por la entrada del estacionamiento. Mientras que yo rápidamente abría la puerta de mi auto, para acto seguido, meterme dentro. Encendí el auto, y salí casi al instante de ese lugar. Pude ver cómo las personas seguían saqueando el lugar. Un avión cayó en el centro comercial, y luego de eso, surgió una explosión que hizo que el centro comercial se derrumbara. De haber sabido que me iba a ir con las manos vacías, no hubiera perdido mi tiempo en ese lugar, ya fueron 2 veces las ocasiones en las que casi muero. Iba a toda velocidad, con el objetivo de llegar a mi casa, ya que tenía un sótano, en el cual, era la única opción donde podría refugiarme, y sobrevivir a esta guerra. Veía como personas corrían desesperadamente, autos a toda velocidad, y casas incendiadas. Faltaban 10 cuadras para llegar a mi casa. Luego, me percaté de algo que me dejó confundido. Miré al cielo, pero ya no habían aviones.
El cielo estaba despejado, creo que el último que vi fue el que cayó en el centro comercial. Decidí encender la radio, para informarme si estaba pasando algo, o si todo había terminado. Pero, al escuchar la noticia, se me heló la sangre. Ahí, fue cuando supe, el por qué no habían más explosiones, el porqué de la retirada de las fuerzas aéreas inglesas. Nuevo informe de la devastación que está causando Inglaterra en nuestro territorio. Como los políticos de Argentina se negaron a cooperar con Inglaterra, y a entregarles nuestro territorio, o el mayor porcentaje de nuestras tierras, se atrevieron a traer un avión con el cargamento, de una bomba nuclear. Este avión se dirige a la provincia de Buenos Aires, no se sabe en qué lugar será lanzada la bomba. La ONU trató de interferir, pero ni Inglaterra, ni ninguna parte del Reino Unido, le respondió. Este es el fin para los argentinos. Lamento decir esto, pero si no los mata la explosión o la onda expansiva, lo hará la radiación. Y aquí me despido. Vamos Argentina, sé que podrás salir de esta. Me desperté unos minutos después, con un mareo, y un leve dolor de cabeza. Salí a duras penas. El camión de bomberos había chocado apenas la parte delantera, pero debido a que pasó muy rápido, arrancó gran parte de la parte del frente del auto, y los vidrios reventaron. En cada rincón de la ciudad sonaba la alarma de tornados, pero no había que ser un genio para saber que la alarma no sonaba porque iba a haber un tornado. La bomba, en unos instantes iba a caer. Parecía que las personas se volvieron locas. Además de la alarma, se escuchaban gritos de horror y lamentos por lo que se avecinaba. Luego de recuperarme, me di cuenta de que estaba a tan solo 2 cuadras de mi casa. Iba rengo, ya que me dolía todo el cuerpo. Unos pocos minutos después, llegué, no sin antes escuchar unos gritos de horror de parte de mi vecina, la cual gritaba horriblemente, ya que tenía unos 7 meses de embarazo. No podía hacer nada, así que me metí a mi casa, y luego al sótano. No sabía si era un lugar seguro, ya que tenía unas ventanas en la parte superior de las paredes, las cuales daban a la calle. Ahí fue cuando más gritos se oyeron. El momento donde las personas se rindieron. El fin. Luego de que todo se volviera blanco, me puse en posición fetal junto a la pared. No quería ver cómo todo se acababa. Había explotado la bomba. Ese sonido me reventó los tímpanos, y luego, una onda expansiva arrasó con toda la vida que se encontraba al alcance de su destrucción. Ríos se secaron al instante, formas de vida perecieron. Voló el techo del sótano junto a toda mi casa. Quedaron un poco destruidas las escaleras de concreto que estaban junto a mí. Aunque sobreviví, hubiera preferido no haberme refugiado. Esto fue en vano. Salí de ese lugar. Ya no importaba lo que me pasara, moriría lenta y dolorosamente de todos modos. Todo estaba a una temperatura increíblemente alta, mientras que el oxígeno me quemaba, y la radiación me mataba lentamente. Miré hacia la casa de la vecina, y la vi, saliendo de su casa destruida. No sé cómo sobrevivió, pero salió de ahí, con la boca abierta, y sin ojos. Con un agujero en su vientre, mientras que arrastraba al bebé con el cordón umbilical aún unido a ellos. Y luego, se desplomó en el suelo. Di unos pasos yendo por las calles destruidas, y con temperaturas extremas. El cabello se me caía, al igual que la piel. Veía mi carne. Luego, caía al suelo de rodillas, con mis manos al suelo también.
La radiación destrozaba mis órganos, y yo escupía sangre, y grandes pedazos de carne, mientras que se me nublaba la visión. Es aterrador el cómo los seres humanos vivimos en guerra, parece que nunca aprendemos. Ni siquiera aprendimos de Hiroshima y Nagasaki. Si es que existe alguna esperanza para Argentina, espero que salga a la luz pronto. Si uno recorre el país, se enterará que hubo una cantidad inmensa de apariciones que han espantado a ciudades enteras. Desde relatos paranormales seleccionamos los 5 más espeluznantes. Sin más preámbulos, acompáñanos. La novia de blanco. En el año 2020 Carla manejaba por la ruta provincial número 1, en la ciudad de La Pampa. Vio 2 veces seguidas a una mujer al costado de la calle con un vestido blanco. Un gran error fue detener el auto y acercarse. ¿Estás bien?, le preguntó Carla, entonces el siniestro espíritu volteó y corrió hacia ella. Alrededor de su cuello le colgaba una soga y sus ojos carecían de párpados. Carla decidió huir y se adentró en el bosque, pero lejos de perder al fantasma, allí lo tenía de vuelta, colgando de un árbol, gritando y jadeando frente a ella. Esa criatura alguna vez fue Annette, una joven obligada a casarse con un hombre que odiaba. El día de su boda, esta mujer huyó y la única salida que encontró fue terminar con su vida, pensando que la pesadilla terminaría. No obstante, su espíritu quedó anclado en las tierras pampeanas. Camioneros, turistas y automovilistas la han visto, pero jamás pudieron olvidar sus gritos pidiendo ayuda. El sombrerudo, la leyenda que aterroriza a la ciudad de La Rioja durante las siestas. Las siestas de verano en las provincias del noroeste argentino son tan calurosas que la gente acostumbra a quedarse en su casa descansando. Sin embargo, si a algún desprevenido o travieso se le ocurre salir por esas horas, el calor será el menor de sus problemas. Desde muy chicos, a los riojanos se les advierte sobre la leyenda de El Sombrerudo, también llamado el Miquilo, un sujeto pequeño con un sombrero grande y negro que le cubre la cara. Este ya habría sido visto varias veces allí, e incluso en otras provincias como Catamarca. Tiene una mano de fierro y otra de lana, y cuando se acerca a alguien le pregunta con cuál desea ser golpeado. Algunos dicen que, sin importar la elección, el duende golpeará siempre con la de fierro. Otros aseguran que los ingenuos eligen la de lana y es esta la que en realidad más duele. Con sus pantalones negros y rotos, una altura de 1,5 metros, ojos malignos y saltones, pies descalzos y chiquitos, grita, toma, toma, toma. Para que no andéis vagando, mientras envía sus puñetazos. Antes de salir durante la siesta, los riojanos lo piensan 2 veces. El pombero, la criatura que le chupa la sangre a los niños en la provincia de Corrientes. El pombero, un ser de la mitología que habita en los bosques de Corrientes, y que recientemente habría atacado a un niño. Su nombre significa, dueño del sol. Es el duende protector de la naturaleza, encargado de castigar a aquellos que dañan los árboles o los animales. Tiene el aspecto de un viejo de mal aspecto, alto, flaco y muy peludo. Lo que más le gusta es cazar niños. Si los encuentra haciendo travesuras, los rapta, los interna en el medio del bosque y les chupa la sangre. Al igual que el sombrerudo, este duende suele rondar en horas de las siestas buscándolos. Según advierte la leyenda del pombero, nunca debe pronunciarse su nombre en voz alta, burlarse de él o silbar durante la noche. Cualquiera de estas 3 cosas lo enfurecen, y solo requiere de un roce de sus manos peludas para producir mudez, temblores o confusión. La ciudad maldita de Salta. En la ciudad de Esteco alguna vez, sus tierras fueron fértiles y sus edificaciones resplandecían en oro y plata, pero este paisaje se le acabaría a sus ciudadanos. En el año 1690 durante una noche, un mendigo se paseó por cada una de las lujosas casas pidiendo ayuda, no obstante, los vecinos no dudaron en cerrarle sus puertas en la cara.
El último hogar que visitó fue el de una madre pobre con su hijo, quien al ver la precariedad de este hombre decidió sacrificar a la última gallina que le quedaba y cocinársela. En agradecimiento, este sujeto se reveló como un profeta y le advirtió sobre la catástrofe que se acercaba. Esa misma noche, un castigo divino caería sobre Esteco por su avaricia y tacañería, devolviéndolo a la tierra de la que vino. Para salvarse, la mujer debía huir en la noche con su niño y seguir al mendigo con una condición: no debía darse la vuelta bajo ninguna circunstancia. No obstante, en medio del escape, mientras la ciudad era hundida por un terremoto, los gritos de desesperación agobiaron a la señora. Sin poder evitarlo, la mujer se giró y la desgracia la alcanzó a ella también. Horrorizada, su piel se endureció y se convirtió en una estatua fría. Según cuenta la leyenda, la mujer de piedra todavía carga a su hijo, con su paso lento pero seguro. Se la ve yendo a la capital, certera, todos los años, y sin duda llevando tragedia en su camino. Un ave diabólica rondaría los cielos de Neuquén. Son pocos los que conocen el nombre de El Chonchón, pues esta criatura legendaria que ha espantado por años a los vecinos de Neuquén es más conocida por el peculiar ruido que hace, tue tue. Un vecino de la capital neuquina reconoció que su niñez estuvo rodeada de aventuras, así como también de espantos. Se crió junto a sus amigos con el miedo a que este ser diabólico se les aparezca. Los más experimentados les advertían que no debían silbar de noche porque el tuetue podía contestarles. Tenía el cuerpo de un ave gigante y la cara de una anciana muy arrugada, y gritando con fuerza, tuetue, dejaba sordo a cualquiera. Decían que era un pájaro del diablo o una bruja o el diablo mismo, porque parecía un búho enorme con las alas más grandes, pero con la cara de una mujer arrugada y las chascas larguísimas, recordó este vecino, quien jamás se animó a silbar de noche.